Gracias amigos y amigas de todo el territorio nacional y los países que siguen de manera puntual a Voz para el Cambio. Hoy tenemos una edición, como siempre, con mucho contenido. Lo primero que queremos decir es que el derecho de propiedad en la República Dominicana tiene su fuente primaria en la Constitución de la República, en su artículo 51. Ella prevé que nadie puede ser despojado de sus bienes sino por una causa justificada. El Estado, si quiere una propiedad privada, tiene que indemnizar al dueño. Eso está también previsto en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, un tratado del cual la República es signataria, y lo mismo ocurre con el artículo 21 del Pacto de San José, Costa Rica, la Declaración o la Convención Americana. Entonces, de ahí nosotros nos aferramos a un concepto puesto en boga por la Suprema Corte de Justicia que encabezó Subero Isa, que estableció el concepto del bloque de constitucionalidad imperante en la República, fundado en los textos nacionales, y aquellos que son de origen foráneo, que también en nuestro país tienen base, tienen fuerza igual que la legislación local. De la única manera que pudieran perder ese impacto es si entran en conflicto con la Constitución Dominicana. Tengo a Alfonso ahí, no quiero seguir yo avanzando porque Alfonso llegó a hacer estudio de la legislación agraria, y como vamos a tocar un tema relacionado con eso, yo respeto la jerarquía en el conocimiento. Buenos días, Alfonso. Saludos. Buenos días. Bueno, escuchando el tema que usted aborda en el Instituto Agrario Dominicano y en otras instituciones del Estado, puede ocurrir cualquier cosa. Cancelar un título de manera administrativa amparándose en algo que no existe o violentando preceptos legales de la institución, en este caso del Instituto Agrario Dominicano. A veces la Comisión Permanente de Titulación en Reforma Agraria está compuesta por 5 miembros que representan a diferentes instituciones, entre ellas el Banco Agrícola y el propio IAD y a Parcelero. Desde ese tiempo que se ha montado algo que no es católico, que no es adventista, que no es cristiano, para yo no decir otra cosa, ¿verdad? Bueno. Y ahí ocurre. Han cancelado títulos, incluso con... Yo tengo un caso de Bonao con una notificación en el aire, donde la gerencia, los técnicos y los que usufructúan el título saben quiénes son los dueños, en este caso los herederos, porque el propietario, el titular original murió y los hijos trabajaban con su papá aquella parcela arrocera ahí en Bonao, en Piedra Blanca o en Maimón, y procedieron a hacer una citación en el aire en manos del alcalde, de un alcalde que no conoce a los familiares, pero ellos lo conocen. Y la Cámara Civil, tanto de Bonao como la Corte en La Vega, dictaron sentencia a favor de los titulares. Y en el IAD tienen un juego turbio. Se negaron a darnos las informaciones. Yo hablé con usted de ese caso. Y en este caso que usted alude, he visto un comunicado de la familia Peña Mena,
la parte de la línea allá abajo, ocurre algo similar. Eso es allá en el Pocito, en Montecristi. Y Sí, es sí, un eso es comunicado que está firmado por el doctor Eliodoro Peralta, que es el asesor legal de eso es esta familia. el Pocito de Guayubín está entre Guayubín y las Matas de Santa Cruz, a 14 kilómetros de Castañuela y a 11 kilómetros de Loma de Castañuela. Por ahí yo cruzaba los lunes y los viernes durante 2 años cuando trabajé en Laguna Salada. Ah, bueno, pues Alfonso seguro ha cruzado por ese terreno, Y porque ahí hay son muchos 290 tareas que quieren despojar a la familia Mena. Yo supongo que deben tener más de 50 años, porque ellos la heredan de sus padres. Sí, sí, ahí deben tener cerca de 55 años o 60, siendo los propietarios de esa parcela, porque en principio, cuando era una parcela para ganadería, le daban 200 tareas y 250 tareas a la persona. Ya finalmente en el año 92, 93, estaban entregando 5 tareas en las matas de Farfán, que eso es para que hagan 3 solares y lo vendan, no para sembrar. Es decir, han ido desnaturalizando el Instituto Agrario Dominicano. Y como la tierra es un bien muy apreciado, como inmueble, eso tiene mucho valor. Y entonces hayan hecho cosas que no tienen nada que ver con facilitar a un hombre del campo para que pueda entrar en el proceso productivo. En el comunicado se alude incluso a una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, pero está antecedido de otras sentencias de los tribunales ordinarios que ya son definitivas. Sí, pero lo que le quiero decir es que en el Instituto Agrario no hacen caso y no reciben a los ciudadanos. Y usted cruza por allí y usted siente que está en un lugar abandonado de lo que abandonaban en las películas de vaqueros de Estados Unidos. Aquella película de los años 60 y 70 de vaqueros. Así anda esa institución, manga por hombro. Pero eso es grave, Alfonso, Muy porque grave. está previsto en la legislación dominicana de que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes, obligan a todo el Estado y a los particulares a cumplirlas. Y entonces, si ese es el relajo que hay, porque yo tengo entendido que eso ya lo están manejando de manera política y que esos terrenos que quieren distribuirlos en comilitones para satisfacer el clientelismo. Mientras esta familia ha ido a los tribunales a perder el tiempo, porque si usted tiene una sentencia y no la puede ejecutar, usted no tiene nada. Nosotros no hacemos nada con estar pagando tribunales cuando después la sentencia usted no la puede ejecutar. Juan Francisco, aquí hablan de seguridad jurídica, pero es para los inversionistas extranjeros, no para el dominicano de a pie. Recuerde que el pobre en este país no tiene derecho. Usted se imagina gente del campo que debe depender de una parcela y que tenga que pagar a un abogado para que lo defienda en los tribunales. Y después que un abogado obtiene ganancia de causa, obtiene una sentencia a favor, no tiene cómo ejecutarla. Porque hay una estructura institucional que se le opone, que le da la espalda, que debe respetar esa sentencia, que debe aplicarla. ¿Y qué va? Si el Instituto Agrario se rigiera exactamente por la ley que lo crea, la 5879, y las otras leyes que se conocieron y se aprobaron después, años 1972, 73, 74, 75, y todavía en el 80, que se aprobó bajo el gobierno de Antonio Guzmán, la ley 126 de cuota aparte, pero todas son letras muertas, todas. Aquí la ley 314 de latifundio tipifica qué es un latifundio. Nadie puede tener en este país, de conformidad con esa ley, más de 1.500 tareas de tierra de calidad A1. Y eso es lo que aquí más abunda, el latifundio. Pero que lo lamentable es que las autoridades estén haciendo causa común con invasores de esos terrenos. Y se ve que hay una componenda para despojar a esta familia, a los Peña Mena del Pocito de Montecristi, y eso es abusivo. Hay momentos en que la Comisión de Titulación de Reforma Agraria opera por encima de la dirección ejecutiva
del propio Instituto Agrario. Y esa comisión antes la presidía el Banco Agrícola. Pienso que sigue siendo así. Y el Banco Agrícola designa un técnico ahí que lo represente. Pero esa comisión son 5, se decide la cosa por mayoría de votos. Entonces uno tiene el Banco Agrícola, otro el IAD, y los parceleros deben estar en mayoría. Entonces, ahí hay unos representantes de parceleros que deben tener 40 años en esa comisión, desde que se fundó la comisión o desde que se creó la comisión. Entonces, igual que el sindicalismo dominicano. Dígame. Digo, igual que el sindicalismo dominicano, que tiene unos apóstoles que llegaron y se quedaron para siempre. Igual que el cooperativismo, Juan Francisco. Ellos se rotan. Usted no puede durar más de 3 años como presidente. Entonces usted pasa luego a una comisión, a un comité de vigilancia o de educación, y después usted retorna a la presidencia. O asesor. Y Medvedev en Rusia. Bueno, se rotan. Y con el comunicado parece que la familia Peña Mena ha tocado todas las puertas, y ya lo último es que ruegan a la doctora Milagro Ortiz Bosch en su comunicado, que está en el periódico Listín Diario de hoy, a ver si ella, que ha logrado parar decretos no muy claros del presidente de la República, puede intervenir y hacer que esta familia, que ha sido doblegada por el clientelismo, pueda retornar a ocupar las 292 tareas de tierra que han sido, que están intentando dejarlo en las calles después que han vivido durante décadas de esos terrenos. Mire, Milagros Ortiz Bosch, en tanto directora de ese departamento de ética, tiene facultad para abrir una investigación, porque es claro que en ese expediente y en otros tantos, como el que yo llevaba en Bonao, hay de por medio problemas éticos que atañen a estamentos medios del Instituto Agrario Dominicano. Yo no conozco al señor que está ahí, pero hay una estructura media que ha operado de manera mafiosa, y todo el mundo sabe dónde está, cuál es el departamento. Y entonces a partir de vamos a decir que el asesor legal de los Peña Mena, que una vez le prologó un libro a usted, es un tiguerazo, porque él está dando en la diana entonces. Claro que sí. E incluso la PECA puede intervenir en tanto hay señales de corrupción. Entonces, vengan acá, tráiganme el expediente. ¿Dónde está la asignación original? ¿En qué momento se asentó al señor ahí? Ajá, aquí. ¿Cancelaron el título o no? Sí, lo cancelaron. Vamos a ver el expediente. No, no lo han cancelado. Y entonces, si no está cancelado, ellos demuestran que son los herederos. Porque la propia ley 5879 lo contempla, que uno de los hijos pueda darle continuidad al trabajo en esa parcela, mientras sea una parcela bajo el mando del IAD, porque del año 1987 para acá se inició un proceso de titulación definitiva en el IAD para enterrar ese muerto, darle título a la gente de propiedad definitiva para que puedan entrar a un mercado de tierra, porque un título de propiedad a una gente con 40 tareas no lo hace sujeto de crédito agrícola, porque nadie va a entregar $1 millón de pesos a 40 tareas de tierra arrocera, porque no va a recuperar su inversión. Y luego cuando le entreguen la parcelita, para una persona funciona, pero no para una entidad bancaria que tiene entonces que tener una jurisdicción inmobiliaria que tiene un costo permanente de mantenimiento, un costo fijo para ponerse a vender parcelitas. Entonces, a los bancos no les conviene dar préstamos a una gente con 30 y 40 tareas de tierra. Por eso la titulación definitiva de reforma agraria se enmarca dentro de un proceso de privatización de la tierra, de volver a un mercado de tierra. Y eso denaturaliza el programa agrario. Es volver a la concentración de la propiedad. Porque ¿quién puede comprar? Un simple campesino que es sujeto de una parcela de reforma agraria. No tiene. Por eso es sujeto de reforma agraria. Va a pocas manos de la persona que puede comprar. Fueron muy grandes discusiones
con Margarita Gil, una abogada que en paz descanse, experta en la materia, pero que estudió en Wisconsin el tema agrario. Y vinieron los expertos de aquella universidad con John Strassman, con quienes tuvimos enfrentamientos teóricos sobre el tema, enfrentamientos conceptuales sobre el tema, porque hay una concepción de la reforma agraria y la tendencia era esa, y ha sido esa del 87 para acá. Llevar su terreno a un mercado de la tierra para desaparecer definitivamente el tema agrario. Entonces, entre una cosa y otra, se ha armado un mercado y un negocio de tierra al interior de la reforma agraria, porque vale mucho dinero. Entonces, en este caso del Pocito, con la familia Peña Mena, no dude usted que tenga que intervenir Milagros Ortiz como dirección de ética y la propia PECA. Pero yo tengo contacto directo en los Peña Mena. Luis Peña Mena es un abogado que ejerció mucho tiempo aquí en la República Dominicana. Yo visitaba su oficina y tengo entendido que o no, me lo dijeron directamente, que en un momento consiguieron fuerza pública para desalojar a los invasores. Y usted sabe lo que ocurrió, Alfonso, que el alguacil que iba a hacer el desalojo no apareció. Ya usted tiene que ver los amarres que hay en esa ocupación y en ese desalojo. Porque eso no fue porque María está lavando y se le acabó el jabón. Ahí hay gato entre macutos. Bueno, ahí está don Jacinto Sención, y ese caso nos lleva a don Juan Francisco al tema del Ceibo, que también hay otra expropiación de los terrenos de esos labriegos, sujetos agrarios, peregrinos, trabajadores, campesinos, productores, y lo han despojado de su tierra. Y ahora aparece uno o dos sujetos con título de propiedad, y hay un ministerio público allí que acusa a los campesinos, a los auténticos propietarios de la tierra, quienes han labrado la tierra por decenas de años. Este es un país... Hemos vuelto a la época de los encomenderos, porque eso se hacía, repartir indios con tierra, y parece que hemos vuelto a esa época. Pero lo grave de todo esto, Juan Francisco, es que estos que están hoy en el gobierno recibieron a los peregrinos del Este cuando eran oposición y se comprometieron a darle solidaridad y apoyo y resolver el tema si ellos ganaban las elecciones. ¿Y qué ha pasado en 2 años y medio? Nada, Juan Francisco. Los peregrinos, los comunitarios del Ceibo, en condiciones más precarias todavía, y siguen en lucha. Pero es en el que la clase gobernante es única, puede cambiar de rostro, pero no de concepción. Bueno, saludos, don Jacinto. Saludos, muy buenos días, don Alfonso Torres Ulloa. Saludo al amigo Juan Francisco de la Rosa y a ese público que siempre está pendiente de lo que puede pasar aquí en Voz para el Cambio. Escuchaba a don Alfonso con ese tema y me llegó a la mente el papel del Estado. El papel del Estado que tiene que ser de garantía, garantizar las leyes, garantizar los derechos. Yo escuchaba a Alfonso decir que los pobres no tienen derecho. No, lo que hay es negación de derechos. Todos tenemos derecho. Ahora tenemos un Estado que no es funcional. Y lo peor de todo, don Alfonso, don Juan Francisco, es cuando el Estado se convierte, en vez de ser una garantía de derecho, promover derecho, hacer cumplir las leyes, la justicia, se convierte en un violador de derechos. Eso es lo peor todavía. Y uno mirando el tema que ustedes están tratando con ese despojo, expropiación de inmueble, en este caso de un terreno, eso que está pasando en Montecristi, eso da hasta vergüenza, porque uno pregunta, si el mismo Estado es que niega el derecho, si es el mismo Estado que provoca la violación, entonces ¿a dónde van a ir las familias a buscar justicia? Porque el Estado está ahí. ¿Quién puede contra el Estado? Dígame a ver. Y más cuando ese Estado, el que tenemos nosotros, que se ha convertido a lo que Tomás Hobbes llamaba, se ha convertido en un leviatán, don Alfonso. Y cuando el Estado se convierte en un leviatán, realmente
yo diría, con tantas cabezas, con tantas personas que toman decisiones, porque al final es eso. Cuando no es el poder central encabezado por el presidente, los ministros, sus acompañantes, colaboradores, cuando no es la parte de la justicia en el tema de los jueces, o cuando no son los legisladores, dígame a ver, ese es el Estado. Y entre ellos, uno con otro, tienen que propiciar realmente de que se haga justicia y se haga cumplir los derechos en este país. Entonces, mirando el tema de eso que toman de la apropiación de ese terreno, pero lo que está pasando con los campesinos del Ceibo, en un terreno, quienes lo quitan no es el Estado. El Estado lo que hace es que apoya a una parte, en este caso el empresariado, que se ha robado, se ha expropiado esos terrenos de esos pobres campesinos. Y sin embargo, hoy que es el mismo Estado que lo va a juzgar, don Alfonso, es el Ministerio Público que hoy le va a conocer el juicio, que lo va a presentar ante los jueces para que esos campesinos, porque al final, ¿quién busca el Ministerio Público? Que lo condenen. Dígame a ver. ¿A quién pertenece el Ministerio Público? Al Estado. Entonces, si el Estado no nos garantiza los derechos, entonces, ¿qué va a pasar? Que usted, don Alfonso, que Juan Francisco, que yo, que esos campesinos, que esa familia cojan la justicia en sus manos. Eso es lo que se está provocando en este país. Al paso que vamos, yo creo que sí. Y de hecho, ¿cuántas personas están cogiendo la justicia en sus manos? ¿Qué está pasando con este padre de la pastora que mataron ahí en Villa Altagracia? Era que iba a hacer justicia en sus manos. Se estaba preparando para matar a esos que mataron a su hija. Entonces, cuando un Estado está así, un Estado de derecho desaparece, entonces nos convertimos nosotros en un Estado fallido, que parece que eso es lo que estos políticos, este gobierno, estas autoridades están propiciando. Yo veo una similitud en el caso del Pocito de Montecristi y el del Ceibo, porque yo recuerdo cuando estaban aquí en la ciudad los campesinos del Ceibo, que llegamos a ir y ver gente que dice que nació en esos terrenos. Entonces, es probable que dentro de los Peñamena haya gente que haya nacido ahí. Y si aquí en este país algún día se hiciera justicia, toda la parte este del país, esos grandes terratenientes, es posible que esos terrenos no son de ellos. Hay que ver la historia aquí. Ahí hay un Monseñor Pepén que estuvo de obispo allá en Higüey, en la Alta Gracia. Es interesante como documento que ellos trabajaron en el obispado, cómo esos terratenientes que hoy son dueños de todo el este, cómo se apropiaron de manera fraudulenta de esos terrenos. Se daban cuenta que los campesinos no tenían título y sacaban estos títulos acá en Santo Domingo, y al final terminaban ellos después dueños de esos terrenos, y esos son los que están hoy ocupando. Y eso fue en componente con el propio Estado, porque mucha gente que trabajó en el Estado, que era funcionario también, que se convirtió o fue parte de esa estafa de apropiación de los terrenos de familia de campesinos, y hoy ya ustedes saben cómo son millonarios a partir de el valor que han cogido esos terrenos en todo lo que es el este y más toda la zona turística de esa zona. Lamentablemente es así, y sin embargo el Estado se hace indiferente ante esos abusos. Eso es sin mencionar una familia que es dueña de medio país y tiene un candidatico ahí que yo no le hago caso, porque sé que si va un día por equivocación llega a gobernar, este país va a haber que cerrarlo. Que Dios nos coja confesado, sí, porque lo que se está aspirando es a eso, que tal vez no será en el 24, pero posible que lo tienen como candidato en el 28. Yo estaré en la acera del frente. Cuente conmigo. Gracias. Alfonso echó para atrás, porque no todo el mundo que choca con los de frente. Estoy aquí, Juan Francisco, escuchando a don Jacinto,
cuando hay justicia retrasada, hay justicia denegada. Sí. Y justicia denegada es porque no hay derecho, don Jacinto. Sí. Los pobres en este país no tienen derecho. La cárcel solo existe para ellos. Solo existe para los pobres. Un pobre comete un robo famélico, un robo por hambre, y fácilmente dura 10 años en la cárcel. Y a los 10 años no hay quien lo vaya a buscar, porque no tiene con qué pagar un abogado. Y la familia de él tampoco tiene. Bueno, Jacinto Ascensión una vez usurpó la profesión de abogado y fue hasta La Victoria a buscar un preso y hasta se lo dieron porque ya estaba pasado de los años cumpliendo. Y él se hizo abogado y hizo toda la diligencia hasta llegar a La Victoria y trajo su interno, como se le dice ahora. No, me orientaron porque estaba la libertad ahí, nomás era ir al Palacio de Justicia y pedir una copia. Deme una copia de eso, me orientaron y cogí para allá con mi copia. Ya ese reo ya cumplió su condena y ya pagó, ya purgó según la justicia dominicana. Así que entréguenme ese que ya está libre. Pero, don Alfonso, no es tan fácil, en nosotros, cómo estamos viviendo como sociedad, como país. Y cuando se crea esa incertidumbre jurídica, la gente tiene miedo, don Alfonso, porque las estafas están por todos lados. Cualquiera te puede estafar, pero cuando esa estafa, ese engaño, esa violación de derechos y de justicia viene del Estado, que está para hacer lo contrario, entonces ahí es todavía peor. Y ahí viene el remordimiento, don Alfonso. Viene la queja y sobre todo le crea a la persona una impotencia, don Alfonso. Ahí es problemático, porque uno se siente que es engañado por un Estado que tiene que protegerte y esa impotencia no sabe la reacción que puede venir y las causas de esa reacción, don Alfonso. Es que no se debe tener miedo. Y Juan Francisco le tiene miedo a usted y por eso no pide la pausa. Natanael, vamos a la pausa. Llegó muy serio, muy guapo.